A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones. El Señor les bendiga, queridos hermanos que nos sintonizan a través de nuestro canal Jesús TV. Para nosotros es una verdadera alegría poder llegar hasta sus hogares. Le damos la cordial bienvenida a este programa también al hermano Enrique Ponza. Bienvenido, hermano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y ojalá que este programa sea de mucho servicio y de mucha profundidad para nuestra vida. Así es, y pues antes de iniciar nos vamos a poner en actitud de oración para agradecerle a Dios la oportunidad de poder hoy servirlo y también la oportunidad de escuchar su mensaje. Así es que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de hoy poderte servir, de poder compartir tu palabra. Te pedimos por los hogares que están sintonizando este programa, que puedan encontrar el alivio a cada una de las necesidades, el aliento y la esperanza también, así como la fortaleza para cada circunstancia o adversidad que podamos estar atravesando en este momento. Te pedimos que nos ayudes a poder confiar más en ti, a poner más de nuestra parte para alcanzar cada una de las bendiciones que tú nos quieres otorgar. Te damos gracias también por todas tus bendiciones y te pedimos que te quedes con nosotros, que permanezcas con nosotros y ponemos en tus manos este programa, este mensaje, que sea, Señor, dirigido por ti y que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros. Así es que quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar un tema de Josué. Josué tomó una decisión al entender todo lo que el Señor ha hecho en su vida, al descubrir todo el bien que ha hecho y cómo lo ha apoyado durante su vida. Se reúne con la gente más cercana de él, me imagino que con su familia, con la gente más cercana de él, y les cuenta de su plan que ha decidido tomar en su vida. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres ser agradecido a tanta grandeza en tu vida, tú te tienes que disponer de todo corazón a hacer algo por esa persona, a hacer algo por eso, si tú quieres, como para pagar un poco tanta bondad. Y entonces el Señor dice, y entonces Josué le dijo a la gente, miren, una de las cosas que yo he entendido es que me tengo que entregar al Señor verdaderamente y servirle. No sé qué vayan a decidir ustedes, no sé qué vayan a decidir en su vida personal, porque al final eso es la vida personal de cada uno, es la decisión personal de cada uno, es el propósito, el objetivo de cómo uno quiere recompensar o ser agradecido con la persona que le ha dado tanto a uno. Si yo le tengo un valor y un respeto al Señor y entiendo quién es Él y lo que significa para mí en mi vida y lo que representa para mí en mi vida, creo que las palabras sobran. Lo que no hemos entendido es qué significa para nosotros el compromiso servir y por qué tenemos tanta excusa, tanto pretexto, tanta situación que nos evita tomar esa decisión de servirle a Dios. Y nos evita ser parte de ese equipo de Dios y nos evita ser parte de ese caminar de Dios y de ese desarrollo que Dios quiere que tengamos. Y Él quiere que en un momento dado nosotros vivamos y sintamos y caminemos diferentes en este proceso, que desarrollemos cosas diferentes en este proceso y que estemos con esa alegría, con esa paz y con esa sinceridad y esa tranquilidad de ir hacia adelante. Cuando nosotros empezamos a ver
¿por qué Josué quiso servir? Y empezamos a entender lo que significa ese servicio. El Señor nos habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, solo voy a buscar la cita aquí, versículo 25 nos dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad en su vida. Y esta es una parte de lo que nosotros debemos preguntarnos. Fíjense que solo a Dios se le adora, a nadie más se le adora. Y adorar es una posición altamente de agradecimiento, altamente de reconocimiento, altamente de bondad, altamente entender la grandeza y que no hay nada superior a Él y que Él es el único Dios verdadero en nuestra vida. Y cuando nosotros lo adoramos al Señor, por eso dice, adora al Señor tu Dios, será verdaderamente el Señor, será verdaderamente Yahvé, el Padre, mi Señor y mi único Dios, y mi Dios verdadero en mi vida, ¿sí o no? ¿Será Jesús mi único Señor, Dios y Salvador en mi vida? ¿Sí o no? ¿Y será el Espíritu Santo esa posición de revelación, conducción y dirección? ¿Sí o no? Entonces, cuando entiendo esto, entiendo muchas veces que yo quito la bendición de mi vida del pan y del agua que Él me da. ¿Por qué? Porque no le doy el valor que Él se merece, ni el respeto que Él se merece. Por eso más adelante nos dice simplemente que te pide Dios, que lo valores y lo respetes. Ni siquiera te pide al principio que lo ames. Y entonces dice, Señor, y cuando tú entiendas esto y te decidas hacerlo, yo apartaré de ti toda enfermedad. Nos da una sanación, nos da una liberación, nos da una restauración, nos da un proceso diferente. Y ese proceso diferente nos ayuda a nosotros a entender muchos pasos que tenemos que dar en la vida. Y a veces nos sana. Nosotros cuando pensamos en una enfermedad solo pensamos en una enfermedad física, pero no pensamos en una enfermedad emocional, en una enfermedad espiritual, ¿ya? En una enfermedad mental, o en un desaliento que tenemos que necesitamos sanar y salir adelante, en un desánimo que tenemos, o en una tribulación que tenemos en nuestra mente, por muchas circunstancias, por muchas situaciones, por muchos procesos, y que cuando tu día a día se va complicando, tú dices, ala, ya no aguanto. Por eso muchas veces tenemos que entender y descubrir el valor de Job. Job, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto entendió? ¿Y cuánto descubrió? ¿Y cuánto se restauró? Y ese es un paso que nos tiene que ayudar a nosotros para vivir estos procesos en la vida y empezar el proceso que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, lo que nosotros perdemos al no servir a Dios es eso. Perdemos la bendición del pan y la bendición del agua. Y entonces cuando Él nos dice que simplemente que lo valoremos y lo respetemos, por eso es que no nos animamos a servirle, porque no lo hemos valorado como tal y no lo hemos respetado como tal. Y entonces no estamos en la disposición de caminar en el proceso, de desarrollar en el proceso y de andar en el proceso que nosotros deberíamos de estar, pero que por la comodidad, por el temor, por la falta de valor, por la falta de disposición, porque no representa nada para nosotros Él, entonces nosotros no hemos tomado la decisión tan grande como la que Josué nos enseña ahí. Y por eso es que en el Salmo 2 nos llama la atención mucho un versículo, ¿ya? Que nos debiera de poner a pensar. Dice en el Salmo 2:11, si vas a servir al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanza. Y ahí vienen las preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué representa para mí el temor de Dios? ¿Qué representa para mí alabarlo, bendecirlo y adorarlo? ¿Qué representa para mí toda esa protección divina y todo el apoyo divino que Él me ha dado? ¿Qué valor tiene para mí ese plan de salvación de Cristo Jesús en mi vida?
¿Qué propósito tiene para mí todo ese desarrollo del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuáles son los objetivos que yo pudiera seguir y alcanzar si tan solo pusiera la atención a lo que Él me dice, a lo que Él quiere hacer y el propósito, el objetivo con el que me mandó a Jesús? Son preguntas que te debes hacer en la vida porque no puedes seguir con esa indiferencia, no puedes seguir con esa desvalorización de Dios en tu vida, con esa falta de respeto hacia Jesús en tu vida cuando Él te lo dio con todo su amor, con toda su disposición para que cumpla un proceso en tu vida que es salvarte, redimirte, lamentarte, y no lo escatimó. Y cuando entiendes y ves todos los días de tu vida la bondad de Dios en tu vida y el proceso de Dios en tu vida y la bendición de Dios en tu vida y la ayuda de Dios en tu vida, simplemente me tengo que preguntar, reconocer, aceptar, pedir perdón, entender que ya está perdonado y decirle al Señor, volvamos a empezar. Porque si voy a volver a empezar, quiero hacerlo con buena gana, con el deseo de servirte, con el deseo de alabarte, y no para agradecer o que los hombres me vean, no. Es una relación verdadera entre tú y yo. Carolina. Sí, cuando nosotros hablamos del servicio a Dios, es un tema bien interesante y también de mucho compromiso, porque implica, definitivamente servirle a Dios implica un compromiso de dos cosas. Uno es seguirlo y el dos es obedecerlo de todo corazón. Y bueno, en cuanto a la cita bíblica que traía el hermano Enrique, sienta sus bases en el capítulo 24 del libro de Josué. Y aquí hay algo bien interesante porque Josué hace también una confrontación a la gente y le pregunta que a quién querían servir ellos. Verdaderamente los confronta, y creo que hoy también es una pregunta válida para nosotros. Si no estamos contentos con el modo de operar de Jesús en nuestra vida, si no estamos contentos incluso con el servicio o el llamado que Él nos ha hecho, hoy es válida la pregunta también para nosotros, realmente, ¿a quién le queremos servir? Creo yo que de ahí debemos de partir para poder continuar verdaderamente con nuestro servicio, porque miren, nadie nos puede obligar a estar en un lugar o desempeñar una actividad o un cargo en el cual no estamos cómodos, en el cual no nos sentimos a gusto, sino debemos de sentirnos verdaderamente plenos, satisfechos, alegres y motivados de saber X, Y o Z día me toca servir, y sentir esa alegría y sentir ese entusiasmo de que llegue el día, de ansiar verdaderamente el poder llegar a ese día en el cual yo pueda ofrendarme a Dios mediante mi servicio. Así debería de ser, pero a veces también el cansancio de servicio nos frustra y nos lleva a desarrollar inconsciente o conscientemente una actitud en la cual comenzamos a servirlo por compromiso, porque de plano si ya se comprometió, ahora le tiene que hacer ganas, porque qué feo dejar ahí tirado el servicio y qué va a decir la comunidad. Pero por eso es que Josué confronta y nos dice, si no les agrada servir al Señor, entonces digan qué quieren hacer. ¿Es válida esta pregunta? Es válida, por supuesto. Tenemos todos la libertad de dejar ahí tirado nuestro servicio, de abandonarlo. Ahora, que sea una buena decisión, eso es otra cosa. Y yo creo que todos sabemos perfectamente la respuesta, y es no es una buena decisión. Claro, a veces nuestras muchas ocupaciones pueden, en cierta manera, limitarnos a ejercer nuestro servicio. Pero también ahí viene una cuestión de disciplina que nosotros debemos de aprender a poner en práctica en nuestro constante vivir. Lo que pasa es que muchas veces somos demasiado desorganizados, y entonces la falta de organización nos puede llevar a nosotros a comprometer nuestro servicio. Y todos creo yo que nos hemos topado en más de una oportunidad en las que se nos juntan varias cosas al mismo tiempo y no nos dimos cuenta que se nos juntaban un montón de compromisos, incluido algún compromiso de servicio a Dios. Y entonces ahí es donde nos ponemos a medir la balanza. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál nos conviene más hacer? Pero no estaríamos en esas situaciones si fuéramos más organizados.
¿Por qué razón? Y segundo, si tuviéramos en un valor superior nuestro servicio a Dios, ¿por qué razón? Si a mí se me presenta cualquier circunstancia y yo ya sé que tengo comprometido ese día para servirle a Dios, no debería de adquirir un segundo compromiso a ese mismo momento, a esa misma hora, en esa misma fecha. Pero lo cierto es que seguimos dándole un valor menor a ese servicio en nuestra vida. ¿Y qué hacemos muchas veces? A pesar de que sabemos y estamos conscientes de que ya tenemos un compromiso con el Señor para X fecha, adquirimos uno nuevo y empezamos a maquinar a quién pedirle, a quién buscarle que nos supla en nuestro servicio a Dios, con tal de cumplir con el compromiso de este mundo, cuando debería de ser al revés. Pero nuestra debilidad humana nos hace actuar de esa manera. Entonces, sí tenemos hoy que reflexionar verdaderamente y poner en la balanza cómo estamos nosotros en cuanto a nuestro servicio. ¿Por qué razón todavía no le damos el valor que debiera de tener nuestra vida? Y pueden ser muchas las respuestas. Y ojalá que la obligación no sea una de ellas, porque a Dios no se le sirve por obligación. Tenemos que aprender a servirlo porque estamos agradecidos con Él. Agradecidos de las muchas cosas que hace en nuestra vida y que sin duda seguirá haciendo en nuestra vida. Pero es una respuesta de gratitud, no una respuesta de obligación. O en el peor de los casos, una respuesta de interés. Servirlo solo para ver qué cachamos. No, ahí estamos muy perdidos. De verdad, hoy hay una fuerte invitación a poder reflexionar y evaluar verdaderamente qué nos está moviendo a servir a Dios. Josué la tenía clara, él sabía verdaderamente cuál era el motivo que lo movía a servirle al Señor. Y él daba un reconocimiento a todo lo que, ojo, no fue él quien vivió ese proceso. Él hacía referencia a las situaciones de donde Dios había sacado a sus padres y a sus antepasados. Y él en agradecimiento a ello es que decide servir a Dios. Y miren cuánta sabiduría la de Josué, porque él no vivió todo lo que vivieron sus padres. Él ya llegó chilero, ya cayó bien sentado en un lugar donde ya no eran esclavos, en un lugar donde ya todo era tranquilo. De verdad, ya, como decimos aquí, nació en cuna de oro espiritualmente hablando. Pero también él reconoció que si Dios no hubiera sacado a sus papás de la condición anterior, él no tendría la vida que estaba teniendo. Y eso lo llevó a él a ser agradecido y a decidir que valía la pena servir al Señor. Entonces también creo yo que nosotros debemos de evaluar esto. A veces no nos limitamos, dentro de nuestra humanidad, nos limitamos a ver más allá. No vemos de dónde en la historia de nuestra generación el Señor nos ha sacado, porque muchos de nosotros tal vez hoy ya nacimos y crecimos en una condición espiritual totalmente diferente a la que les tocó vivir a nuestros papás o a nuestros abuelos o a nuestras generaciones anteriores. Y nos hemos olvidado, y como no vemos eso, no agradecemos lo que tenemos hoy y pensamos en que lo tenemos porque simplemente lo merecemos, pero no, hay alguien que ya hizo anteriormente algo para que hoy nuestra condición fuera mejor, y eso debería de nosotros de motivarnos, así como Josué estaba motivado, debería de motivarnos a nosotros también a querer servirle al Señor por gratitud, no por interés de ver cómo mejoramos nuestra condición de vida, y muchas veces porque como no cambia una condición de vida en nosotros, entonces nos olvidamos de Dios porque hacemos de cuenta que, bueno, igual con Él tampoco funcionó, entonces mejor vivimos la vida loca. No se trata de eso. Verdaderamente el servicio a Dios está lejos de obtener ganancias, lejos de obtener cosas que nos interesan o lejos de que Él cumpla caprichos que nosotros queremos cumplir en nuestra vida a toda costa. El servicio a Dios dista muchísimo de eso, de verdad hay un fuerte abismo de todo ello, y por eso es que sí creo yo que hoy también cabe la pena y vale la pena preguntarnos esto: ¿realmente queremos seguirle sirviendo al Señor? Y número 2 es respondernos a nosotros mismos qué nos está motivando a servir al Señor, y ojalá que como Josué nuestra respuesta sea por gratitud, y que esa gratitud nos lleve a nosotros a darle un servicio verdaderamente de calidad, con excelencia, siempre Él en primer lugar, y siempre con una sonrisa y una alegría, y que los demás se puedan contagiar, y que de ver cómo nosotros le servimos al Señor, también ellos quieran servirle de esa misma manera, como Él se lo merece.
Hay algo importante. Esa es una decisión personal en la vida. Por supuesto. Una decisión personal. ¿Qué te hace tomar la decisión, buena o mala? Porque esto es o bien O una o u mal. otra cosa, claro. Ahí no hay situaciones... No hay intermedios. No hay intermedios. Tú vas a tomar o una buena decisión o una mala decisión. Entonces el Señor dice, en Deuteronomio 30, por un lado pongo a todos por testigo, y te va a ocurrir esto si haces esta condición, pero si te vas de este lado, te tengo que condenar. Ya sabes lo que te va a alcanzar ahí. ¿Qué te hace a ti no descubrir el proceso? ¿Qué te hace a ti no presentarte ante el pueblo de Dios? ¿Y qué te hace a ti no tomar la decisión de servirle? O uno, o porque no te importa, no le has dado valor, no le has dado sentido, y te crees merecedor de eso. Y sí, está ahí Jesús, sí, pero no vale Jesús lo que significa en tu vida. ¿Ya? Entonces está entre aborrecer el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque no nos hemos esforzado a quererlo conocer, a quererlo entender, a quererlo comprender, ¿ya? Y a quererlo valorar. Entonces, como no hemos entrado a eso, y no hemos entrado a esa condición de conciencia en nuestra vida, entonces entramos en un proceso de no decidir, de no caminar, de no estar y no proceder. ¿Qué ocurre o qué nos puede ocurrir con eso? Hay alguien que nos dio una lección bien dada en el Nuevo Testamento. ¿Te recuerdas tú, Carmelina, cuando iban a decidir si condenaban o no condenaban a Jesús? Sí. ¿Quién lo hizo? Pilato. Pilato. ¿Y qué hizo Pilato? Le tiró la chibola al pueblo. Lavarse las manos. Sí. Entonces era más fácil, la excusa que el pueblo decidió. Que decida otro por mí. Que decida cuando es tu vida, es tu decisión personal, es lo que Él significa para ti. Y por eso escogemos barrabases en la vida y escogemos barrabasadas en la vida. ¿Ya? Porque nos lavamos las manos de escoger hacer una buena elección. Y elegimos siempre, normalmente, siempre barrabasadas en la vida. Incluso, hacemos caso omiso al consejo sabio de alguien más, porque la esposa de Pilatos todavía le dice que recapacite porque se estaba equivocando. Y él en el fondo sabía que estaba equivocado, pero no tenía el valor. ¿Por qué? Decirle al pueblo... Por la consecuencia. Exacto, porque decirle al pueblo, no voy a liberar a Jesús, es que se le iba a venir enardecido todo el pueblo encima, corría un peligro. Entonces, el miedo de hacer lo correcto fue más que hacer lo correcto. Mamá María, diferente, ¿verdad? Claro. Mamá María, cuando el ángel le dice que va a caer embarazada, ¿cuál era la consecuencia de eso? Peor. La podían matar. Abusar de ella, desvalorizarla, Josué cómo le iba a tratar y todo. Y entiende el proceso. Y descubre el proceso. Lo que pasa es que no confiamos en el resultado, porque lo vemos tan distante. No lo vemos tan cercano, lo vemos tan distante. Siempre vemos solo los peligros y los riesgos, no las bendiciones. Sí, no el proceso de adelante. Y eso que a los dos, tanto a Pilatos como a Mamá María, para él nada es imposible para Dios en nuestra vida. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos esta situación, necesitamos hacer discernimientos más completos, discernimientos más concretos. ¿Por qué? Porque es una de las verdades grandes en nuestra vida, entender el resultado de no decidir por Él, de no, que hemos obtenido el no decidirnos por Él. ¿Ya? ¿Y qué obtuvo Poncio Pilato al final? No. Que sí tuvo la bendición de que Dios cumpliera su plan y se desarrolló, pero la decisión inmediata es diferente. ¿Ya? Esa es una decisión a mi interés personal, a mi propósito personal,
sin que yo me corra riesgos, queriendo quedar bien con todos, pero la objetividad se perdió. Claro. ¿Ah? La sinceridad y el objetivo y la base se perdió. Yo te invito, hermano, a que no decidas por barrabasadas. ¿Ya? Decide por victorias. Porque cuando decidimos por victorias es cuando mejor vivimos y estamos en este proceso de Dios. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y si tú crees de verdad que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y para Él nada es imposible en tu vida, ¿por qué seguimos decidiendo por barrabasadas en la vida como Poncio Pilatos? El momento de lavarnos las manos, justificar y otros fueron, no fui yo, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, tal vez es solo para ir finalizando, digamos, haciendo la analogía con Pilatos. Imagínense, si él hubiera decidido por Jesús, su ejército no hubiera dejado que se lo tronara, pues, o sea, lo hubiera defendido. Bueno, igual nosotros, cuando hemos sido bautizados, dice que nos convertimos en ¿qué? Reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, si usted es rey, créasela y toda la vida apueste por Jesús y seguramente Él va a mandar un ejército que lo va a proteger contra todo aquel que lo quiera perjudicar, porque usted está poniendo en primer lugar a Jesús antes que cualquier otra cosa. Así es que bueno, el tiempo se hace corto, nosotros estamos muy alegres y nos sentimos muy bendecidos de haber compartido con ustedes este programa. Esperamos que nos haya llamado también a la reflexión, que cada uno de nosotros comencemos a apostar de verdad por Jesús, que decidamos siempre por Él, que el Señor nos ayude a no tener miedo de los riesgos o los peligros que pueda implicar el poner a Jesús siempre en primer lugar en nuestra vida, confiando en que verdaderamente pues Él va a estar ahí con nosotros y nos va a respaldar y sobre todo nos va a proteger de cualquiera que pueda quererse levantar en contra de nosotros. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí